Bueno, muchas gracias, Adri, muchas gracias a todos. Entonces, como lo dijo Adriana, la idea es en esta primera parte, yo sé que seguramente muchos de ustedes ya han leído el decreto 588, que es el que crea la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, pero sí creemos que es importante recordar un poco la estructura de este decreto y, como lo dice Adriana, a partir de esa estructura, mirar cómo va a ser nuestra estrategia de intervención en diferentes fases y momentos que va a tener la implementación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, para recordarles a ustedes que obviamente el acuerdo final de paz se estableció en el punto 5, y el acuerdo en el punto 5 estableció que dos puntos fundamentales: uno, que se iba a crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es el punto 1 de ese acuerdo 5 de víctimas, y 2, que iban a haber compromisos con el tema de promoción, protección y respeto y garantía de derechos humanos. Aquí ustedes pueden ver al lado una presentación ahí que traté de hacer. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice que este sistema integral, porque casi siempre hablamos es de o comisión, o unidad, o jurisdicción, no, hablamos de un sistema, y es un sistema integral porque así fue acordado en ese acuerdo de paz. Uno, ese sistema tiene unos principios, es decir, esos principios deberían ser la hoja de ruta que deben guiar todo el trabajo del sistema integral de verdad, justicia y reparación. No son meramente principios enunciativos, y por eso es importante siempre señalarlos, porque esos principios deben servirnos de base a nosotros para defender cómo debería funcionar ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces, un principio es que debe existir reconocimiento y verdad plena sobre todo lo ocurrido. Es decir, todo lo ocurrido en relación con graves violaciones a derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, y para nosotros es no solamente el marco del conflicto armado interno, sino que va mucho más allá, que tiene que ver con los aspectos relacionados con la violencia política. Es decir, ahí es la verdad plena e integral. Uno, que se debe reconocer a las víctimas, es decir, el tema del centro de las víctimas está allí y debe ser reconocida en todo el sistema, y en ese sentido que son ciudadanos de derechos. Otro aspecto importante es el reconocimiento de responsabilidades. Un principio de ese sistema es el reconocimiento de responsabilidades de todos. Se señala de todos. ¿Todos quiénes? Pues los que participaron, dice el sistema, dice los principios del sistema, los que participaron directa o indirectamente del conflicto armado y se vieron involucrados en graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que se deben satisfacer todos los derechos de las víctimas, es decir, de forma integral, el tema de verdad, el tema de justicia, el tema de reparación, el punto sobre garantías de no repetición, y que el sistema debe ser integral. Es decir, ¿qué significa que debe ser integral? Y nosotros hemos defendido mucha postura que la integralidad tampoco debe ser meramente enunciativa, sino que la integralidad implica que todos los componentes del sistema deben estar interconectados, deben comunicarse, deben tener puentes. Es decir, que todas esas condiciones que establece el sistema y todos esos incentivos que establece el sistema, pues deben comunicarse para que efectivamente quien llega al sistema integral de verdad, justicia y reparación, y quien quiera acceder al tratamiento penal especial que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, debe cumplir con esos requisitos previos sobre el tema de verdad integral, sobre el tema de reconocimiento de responsabilidades. Esa es la primera condición, y esas condiciones se deben cumplir. Si ellos no van a cumplir el tema de verdad integral y el tema de reconocimiento de responsabilidades, pues obviamente no podrán acceder a esos incentivos, a esas condiciones que el propio sistema establece. Y por último, se establece como el sistema que debe tener un enfoque territorial, que debe tener un enfoque de género, que debe tener un enfoque de género y diferencial en todas las fases, es decir, en todas las fases del sistema. Eso es como un primer elemento de esos principios de ese sistema. Entonces, ese sistema integral está compuesto por esos mecanismos, o sea, son la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación integral para la construcción de paz, que a veces se nos olvida que es un componente del sistema y a veces pareciera que estuviera por fuera de ese sistema integral, y las garantías de no repetición. Esos son los 5 componentes del sistema.
Entonces vamos a tocar eso, lo que tiene que ver con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Ya la comisión había sido incorporada a la Constitución Nacional a través del acto legislativo número 01. Ese acto legislativo que reforma la Constitución y que fue aprobado, si no recuerdo, en abril de este año. Ese acto legislativo lo que incorpora es un título a la Constitución Nacional donde establece varios aspectos, y uno tiene que ver con la creación del sistema integral de verdad, justicia y reparación y sus diferentes componentes. Luego y posteriormente se expide el decreto ley número 588, que ya reglamenta ese acto legislativo que incorpora el sistema, y particularmente lo que tiene que ver con la Comisión de Esclarecimiento de Verdad. ¿Qué es la comisión? Dice el decreto que es un ente autónomo, que es del orden nacional, que va a tener una autonomía administrativa, una autonomía presupuestal, que va a ser un órgano temporal, es decir, que va a funcionar por 3 años y que va a tener 6 meses previos para hacer el alistamiento en términos de cómo va a funcionar esa comisión, y que este término de 6 meses va a empezar a correr una vez sean elegidos los 11 comisionados. Y ha señalado también que es un órgano de carácter extrajudicial, donde más adelante me referiré sobre este punto del carácter extrajudicial. El decreto tiene como 7 puntos, 7 aspectos generales. Yo voy a tocar solamente el 1 y el 2, y voy a tocar algo sobre el tema de acceso a la información. ¿Qué tiene ese decreto? Unas disposiciones generales que establecen cuál es su naturaleza jurídica, carácter extrajudicial, se establece cuáles son los criterios orientadores que deben regir esta Comisión de la Verdad, se establece el mandato, las funciones y la metodología, cómo va a ser el acceso a la información por parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, cuáles van a ser sus órganos que lo componen, sus funciones, cómo se va a financiar, y finalmente se establece un comité de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones que va a producir la Comisión de Esclarecimiento. ¿Qué objetivos se dice va a tener la comisión? Entonces, va a tener como 3 grandes objetivos. Uno, se supone que es contribuir a esclarecer lo ocurrido, es decir, que se supone que va a ofrecer una explicación amplia de lo que ha sucedido en el conflicto, que va a hacer énfasis, dice su objetivo, en los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, en las mujeres, en la violencia de género, entre otros. 2, que va a promover el reconocimiento. 1, el reconocimiento de que existan víctimas que son ciudadanos con derechos, que vieron vulnerados sus derechos y que son sujetos políticos con un papel fundamental en las transformaciones del país. Ese es un reconocimiento inicial que se supone que la comisión debe cumplir. Y 3, que el reconocimiento, que va a contribuir al reconocimiento voluntario, dice el decreto, de las responsabilidades individuales y colectivas de todos los que participaron en el conflicto, y que por último va a promover obviamente ese reconocimiento por parte de la sociedad, es decir, que la sociedad reconozca que efectivamente en Colombia se cometieron graves violaciones a derechos humanos, graves infracciones en unos contextos determinados, con unos patrones definidos, con unas políticas establecidas. Eso es lo que esperamos que se conozca como la verdad histórica, es decir, por qué ocurrieron esas violaciones de derechos humanos, a qué obedecieron, qué propósitos tenían. Y nosotros en el tema de criminalidad de Estado nos interesa obviamente que se establezca cómo funcionaron esas estructuras criminales al interior del Estado, que tuvieron objetivos de perseguir y aniquilar movimientos sociales, liderazgos y debilitar procesos organizativos. Eso nos interesa, que la sociedad reconozca que existió una criminalidad de Estado, para que efectivamente podamos establecer qué debemos hacer, qué debemos reformar, qué debemos cambiar, y para que haya una sanción social para que efectivamente estos crímenes nunca más se vuelvan a repetir. Entonces son como esos 3 objetivos de la comisión, y se supone que hay un objetivo grande, que es promover la convivencia en los territorios. Ahora, ¿qué implica la convivencia? Eso es una cosa que tenemos que definir. ¿Qué implica la reconciliación? ¿Qué pasos previos debería tener la reconciliación? ¿Cómo se perdona si no pasa? Primero porque efectivamente se esclarezca la verdad de lo ocurrido y se esclarezcan las responsabilidades que hay. Yo creo que ahí en el tema de reconciliación y convivencia hay mucho que trabajar, porque a veces se parte que la reconciliación es el perdón, pero el perdón pasa por unas fases previas, y creo que es importante tenerlo claro.
Hay una parte que a nosotros nos parece muy preocupante y es, digamos, la tergiversación a nuestro modo de ver que se ha dado al tema del carácter extrajudicial de la comisión. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, uno, que las actividades de la comisión no tendrán un carácter judicial, que no servirán para que se impute penalmente ante ninguna autoridad, se hagan imputaciones penales ante ninguna autoridad y que la información que reciba o produzca la comisión no podrá ser trasladada a otras autoridades para atribuir responsabilidades en procesos judiciales, ni las autoridades se la van a poder requerir. Para nosotros este punto, digamos, es de suma preocupación porque, digamos, en el acuerdo de paz se establecía que el sistema era integral y yo insisto en el tema de la integralidad y se decía en el acuerdo que el sistema debe ser integral porque siendo integral contribuye a la lucha contra la impunidad. ¿Por qué? Porque combina mecanismos extrajudiciales con mecanismos judiciales que va a permitir que se investiguen violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH y además se va a contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la búsqueda de los seres queridos desaparecidos en razón de la violencia estatal, pero también en razón del conflicto armado y poder establecer medidas de reparación. La experiencia internacional ha dicho que el carácter, obviamente, una comisión de la verdad no puede sustituir el Poder Judicial, la obligación que tiene el Estado de investigar. Efectivamente, eso es la extrajudicialidad, que no puede una comisión, digamos, sustituir el Poder Judicial. Pero eso no significa que lo que produzca la comisión no pueda ser complementario, así lo han establecido muchos estándares internacionales del sistema interamericano, de Naciones Unidas, etcétera, jurisprudencia internacional que debe ser complementario, es decir, que la información que produzca la comisión, si bien no va a servir para determinar imputaciones penales, sí tiene que servir para recomendar el inicio de investigaciones contra ciertas personas. Y es ahí donde nosotros hemos solicitado a la Corte Constitucional en nuestra intervención que efectivamente esta extrajudicialidad debe ser interpretada de otra forma, conforme a esos estándares internacionales. La comisión sí puede solicitar información, cualquier autoridad puede requerírsela, cualquier componente del sistema puede pedírsela, tiene que haber conexión. E incluso hemos dicho a la Corte Constitucional que digamos que la Jurisdicción Especial para la Paz deberá establecer si la persona que se postula o que llega a la Comisión de la Verdad está diciendo la verdad, y eso se ha trasladado efectivamente allí digamos, para el otorgamiento de estas sanciones, de estos beneficios o penas alternativas penales. El tema de centralidad de las víctimas, allí está, que se debe garantizar esa participación de las víctimas. Nos decimos allí, la centralidad de las víctimas no es en el desarrollo de la comisión, debe ser antes. Las víctimas deben participar en el diseño de sus metodologías, de su funcionamiento, y allí es el reto que tenemos, digamos, de empezar a avanzar cómo creemos que debe funcionar esa comisión, y eso implica participación en todas las fases. El enfoque territorial, el enfoque diferencial de género, ya lo vimos. Y obviamente la coordinación siempre que debe haber entre la Comisión de la Verdad y otras medidas de construcción de paz. Bueno, nosotros, bueno, eso digamos en términos generales es un poco los objetivos que establece el decreto va a cumplir la comisión. Nosotros aquí, ya para finalizar, me quedan como 4 minutos y tal vez después en la parte de preguntas pueda complementar, queremos hacer una referencia al tema del acceso a la información, porque hubo mucho debate en relación cómo quedó en el decreto el acceso a las facultades que tiene la Comisión de la Verdad frente al acceso de la información. Y entonces partimos de decir, hay unos estándares internacionales, que establecen ese acceso a la información que tiene relación con el derecho a la verdad que tienen las víctimas, es decir, una relación entre acceso a la información y acceso a la información de documentos públicos y el reconocimiento del derecho fundamental de las víctimas a la verdad, porque la verdad se reconoce como un derecho autónomo y fundamental de las víctimas. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, y que ha dicho los estándares, y lo ha dicho la propia Corte Constitucional, porque es importante que la sociedad y las víctimas puedan acceder a la información. Uno, porque permite ese control ciudadano sobre lo que hace cualquier servidor público, es decir, permite un control ciudadano. Dos, porque digamos el acceso a la información tiene una relación directa con el derecho a la verdad que tienen las víctimas de saber qué pasó, por qué pasó, las violaciones a derechos humanos.
porque el acceso a la información permite acceder a los documentos y hacer posible ese derecho a la información. De hecho, la información es un derecho que tenemos todas y todos, no solamente las víctimas, sino la sociedad, y obviamente siempre hay un principio de la mayor publicidad. Es decir, cuando existen reservas, las reservas deben ser muy limitadas, pero siempre el principio es la mayor publicidad, el principio de la mayor divulgación, y porque asegura que las autoridades estatales expliquen públicamente sus decisiones adoptadas, expliquen, digamos, qué han hecho con el poder que el ciudadano le ha delegado, y por eso es un derecho. Sin embargo, obviamente también los estándares señalan que pueden existir unas restricciones al acceso a la información pública, pero esta restricción no es cualquier restricción. No es porque a mí un miembro de un organismo de seguridad e inteligencia del Estado nos diga que es que esto hace parte de la seguridad nacional, ya con eso nosotros tenemos derecho al acceso a la información, porque nosotros sí creemos que la comisión debe tener libertad, debe tener la facultad de acceder a esos archivos de inteligencia, de contrainteligencia, a los archivos estatales, y hemos tenido unos obstáculos profundos en donde siempre nos están, porque de allí surgió precisamente gran parte de los patrones de criminalidad, y en ese sentido hemos, digamos, obtenido en algunos momentos serias restricciones. Sin embargo, estas restricciones al acceso a la información tienen unos requisitos, no es cualquier restricción, debe estar autorizado por la ley, debe haber un límite temporal en esa reserva, el servidor que diga o que se ampare en la reserva debe explicar por qué, en qué norma se ampara, cuál es el límite de esa reserva, deben haber unos controles efectivos en esa reserva de la información, y esa reserva debe estar sujeto a unos principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, digamos, esos son criterios, estándares que son principios internacionales aceptados por la comunidad internacional y ratificados por Colombia, que implica que la reserva de la información. Sin embargo, en la comisión, en lo que quedó en el decreto, que nos parece que hay puntos importantes, dice que obviamente no son oponibles el acceso a la información para la comisión cuando se trate de violaciones a derechos humanos o infracciones al DIH. Sin embargo, señala que cuando se trate de información reservada se debe garantizar por escrito que la comisión debe, digamos, se le amplía esa reserva a la comisión, y nosotros decimos no, si hay una información reservada tiene que demostrarse por qué es reservada. Dos, debe haber esa información reservada es sobre el documento que tiene una información reservada, solamente sobre el aspecto que tiene reservada, no sobre la existencia de todo el documento. Es decir, eso no puede ser reservado, y que obviamente esa reserva debe ser proporcional. Ese es un punto que nosotros hemos señalado, sí, la reserva, y aceptamos que puede haber reserva, pero tiene que cumplir esas condiciones y requisitos. Se señala que, tratándose de documentos de inteligencia y contrainteligencia, que previo al acceso a la comisión debe garantizar por escrito esa reserva, y decimos no. O sea, nosotros señalamos que no por ser un documento de inteligencia y contrainteligencia ya de entrada el documento reservado, no. Tiene que aplicarse el criterio general que en violaciones a derechos humanos no opera, tiene que aplicarse digamos, que se cumplan todos esos requisitos que yo dije anteriormente, y eso es lo que hemos dicho en la Corte. Corte, usted interprete esto en lo que usted misma ha dicho, en lo que usted ha señalado en sus jurisprudencias cuando analizó la ley de inteligencia y contrainteligencia, y en lo que dijo usted cuando analizó la ley de acceso a la información. Entonces, digamos, esas dos partes del acceso a la información nos parece clave. Si la comisión va a tener límites en acceder a la información, va a ser difícil esclarecer las violaciones a derechos humanos, y nosotros sí creemos que desde el movimiento de víctimas, desde las organizaciones de derechos humanos, debemos empezar a presionar fuertemente el tema del derecho al acceso a la información, y obviamente las reservas con controles y con cumplimiento de los requisitos. Muchísimas gracias. Una específica relacionada con los fenómenos y que vuelve a ponernos otra vez en la ruta de incidencia, en la ruta de acción de cuál es la apuesta que tiene el Movice, está relacionado con el fenómeno del paramilitarismo. Y eso desde 3 puntos de vista: cómo se fundó, qué causas, qué orígenes tuvieron, cómo se expresó ese paramilitarismo en el desarrollo del conflicto armado interno, y además interpela específicamente cómo se organizó, cuáles fueron las formas de cooperación institucional, cuáles fueron las formas de cooperación institucional y la connivencia de agentes del Estado del fenómeno del paramilitarismo desde una perspectiva global, y el impacto de sus actuaciones en el conflicto. Vuelvo y le repito, un poco miremos todas estas dimensiones en las que estamos organizando la Comisión de la Verdad de cara a los retos que el Movice se está planteando
desde el reconocimiento institucional hasta el tema de reconocimiento de daños individuales que tienen un daño colectivo absolutamente grande y que van a estar relacionados entre sí. Entonces, volvemos, estamos mirando la dimensión de cuáles son los fenómenos específicos que debería abordar la Comisión de la Verdad. Ya desarrollo del conflicto lo tocamos en el tema anterior. Aquí volvemos a hablar a que no hay una referencia expresa al Estado. Se habla de connivencia, organización, financiación, formas de articulación y cooperación de los paramilitares con el Estado. Otro punto específico, y era evidente para ser congruente con el número de víctimas y con el impacto desproporcionado que ha generado el desplazamiento forzado, está relacionado con el deber que tiene la Comisión de abordar el desplazamiento forzado y el despojo de tierras como consecuencia del conflicto y las consecuencias que eso ha generado en las diferentes dimensiones de vida de las víctimas. Y un último punto relacionado con los fenómenos específicos está referido al tema del narcotráfico, y aquí esto va a tener, digamos, distintas aristas que van a estar también muy abordadas por la Jurisdicción Especial para la Paz y la relación del delito político con el narcotráfico. No, digamos, aquí va a haber otras discusiones jurídicas que no son las que nos ocupan, porque la dimensión que pretende abordar la Comisión de la Verdad es más una caracterización histórica de cómo se conecta el narcotráfico con la financiación de la guerra, qué pasa con la producción de cultivos de uso ilícito, también con la participación de otras personas y del campesinado. Digamos, es una visión mucho más social que jurídica. Vamos a pasar a una cuarta dimensión mediante la cual agrupamos el mandato de la Comisión, y está relacionada con la dimensión humana, los impactos sociales, políticos, particulares que tuvo el conflicto armado, y aquí vamos a ver varios elementos particularmente novedosos. Uno de los criterios que de mejor manera refleja el enfoque diferencial que fue establecido como un criterio orientador en el decreto y que hace referencia a las formas desproporcionadas y diferenciales en las que el conflicto afectó a diversos sectores sociales es el punto 3 del mandato. Entonces dice: vamos a abordar los impactos del conflicto desde distintas dimensiones y a través de los enfoques diferenciales. Un primer elemento que aborda el conflicto, y esto se va a vincular mucho con corrupción, es el de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y de qué manera el conflicto lo que hizo fue profundizar esa ausencia del Estado en otras partes, tener una intervención desde el punto de vista de seguridad punitiva y seguir incrementando las dificultades al acceso a los derechos básicos. Ya de ahí lo que hace ese criterio es decir: mire, usted tiene el deber de ponerse los lentes del enfoque diferencial y de nombrar las formas en las que el conflicto afectó de manera particular a cada uno de los sectores. Entonces hace un listado y dice: usted tiene que determinar los impactos particulares que tuvo el conflicto en las mujeres, en los niños, las niñas y adolescentes, los adultos mayores. Este fue un tema que fue incluido después de las discusiones del no, y es relacionado con las consecuencias que tuvo en razón de las creencias religiosas con base en los negociadores después del plebiscito y el no, a las personas en situación de discapacidad, a los indígenas y las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a las comunidades campesinas, a los pueblos ron, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas que se encuentran en el exterior. Este es un punto muy importante que han manifestado las víctimas del desplazamiento forzado, no solamente la falta de una política coordinada que fue establecida desde el 2004 por la Corte, sino también de qué manera se van a articular a los espacios de participación aquellas víctimas que se encuentran en el exterior en los espacios de la Comisión de la Verdad, si van a ser internacionales, de qué manera se va a garantizar esa participación a través de medios tecnológicos, digitales. Otro punto muy importante y que tiene que ver con el impacto que tuvo el conflicto en la dinámica y en la construcción del Estado durante la época de sus mayores, cuando estaba mayormente exacerbado, tiene que ver con el ejercicio de la política y el funcionamiento democrático. Particularmente este criterio lo que quiere indicar es qué les ocurrió, qué pasó a esa dinámica política y organizacional y qué efectos causó particularmente en partidos de oposición política durante todo el tiempo que abarca el mandato de la Comisión. Y un último criterio dentro de la dimensión de los impactos que debe abordar la Comisión de la Verdad de conformidad con lo que quedó establecido en el decreto es una dimensión que interpela a
que interpela a los combatientes en sí mismos, sus entornos familiares, cómo cambió su experiencia vital, la pertenencia activa al conflicto, y recorrer un poco esas historias tanto estatales, no estatales, armados y no armados, que participaron directa o indirectamente en el conflicto. Y una quinta dimensión de ese mandato tiene que ver con un aspecto muy importante, que además recupera la lucha por la dignidad, por la reivindicación de la vida, de la justicia, y son todos esos procesos de resistencia que se dieron en torno a las violaciones masivas de derechos humanos. Y ahí tenemos dos criterios, uno relacionado con los procesos del tejido social y las experiencias de resistencia y resiliencia individual o colectiva de las comunidades, en lo urbano, en lo rural, de qué manera se hicieron para resistir a la guerra, mantenerse firmes. Tenemos muchísimos ejemplos en distintas partes del territorio del país que abarcan lo rural y urbano, y creemos que es un criterio absolutamente importante para recuperar todas esas historias de resistencia y de formas de ejercer otra forma los efectos de la guerra. Y un último punto relacionado con los procesos de transformación positiva que tuvo el conflicto y la forma en la que las organizaciones y las instituciones fueron modificándose. Yo creo que antes de terminar, creo que es muy importante mirar esto en perspectivas de desafíos. Miren la amplitud que tiene el mandato. La comisión tiene 3 años de duración para abordar todo esto, lo que indicaría de todas maneras unas políticas iniciales de priorización, de casos tipo, tal vez por hechos victimizantes, agrupaciones. Esto va a implicar una incidencia muy fuerte para que en este caso la reflexión que nos convoca, que es cómo los crímenes de Estado y cómo esa criminalidad de Estado que ya vieron, que era un poco la tarea que teníamos, ver en cada una de esas dimensiones, cada uno de esos criterios que estaba interpelando el Estado, cómo se va a hacer, y que además va a abarcar no solamente la responsabilidad del Estado desde el punto de la fuerza pública, sino que tiene que ver desde las políticas de Estado que han favorecido la violación de derechos humanos en el país. Entonces hay un primer desafío que se marca con el mandato, está relacionado con el tiempo que tiene y los grupos de investigación que deberían desarrollarse o implementarse para cumplir. Otro desafío que tiene que ver con el mandato y con la eficacia que pueda tener en el tiempo es la sincronía. En los mecanismos en este momento estamos en el proceso de selección y de escogencia, pero hay unas dificultades porque no necesariamente van a empezar a funcionar de la misma manera. Los primeros que van a salir elegidos y elegidas son los magistrados, que es en septiembre. Prácticamente la Comisión de la Verdad quedó en el último lugar en el orden de prioridad de la selección por razones de conveniencia jurídica y política de cara a resolver situaciones de tipo jurídico de personas que están detenidas, pero eso nos pone en otro momento la dificultad, porque en lo que existe hoy no tenemos muy claro esos vasos comunicantes que Soraya planteaba ahorita entre interrelación y complementariedad, porque si ustedes miran el decreto, solamente hay una alusión expresa de que la comisión podrá informar a la JEP sobre la forma en la que están participando. Y además, el principio fundamental sobre el que está pensado esto y el tratamiento penal especial es una contribución plena a la verdad, teniendo en cuenta que son 3 años, que además la unidad de búsqueda de personas desaparecidas tiene una vigencia mucho mayor de 20, la jurisdicción especial de 15, hay que pensarse ya esto en temas de sincronía, cómo va a afectar la implementación y de qué manera se va a hacer una incidencia para que desde la primera parte de planeación quede clarísimo como uno de los criterios orientadores establecer la responsabilidad del Estado en las políticas, la responsabilidad de la fuerza pública y de todo el Estado en su conjunto en las violaciones masivas de derechos humanos, y qué es lo que tenemos que hacer en materia de documentación, en materia de recolección y en materia de priorización. Muchas gracias. Buenos días. A mí me correspondió hablar sobre la composición, la financiación y la estructura de la comisión. Yo creo que primero, antes de profundizar en cualquier tema de la Comisión de la Verdad, yo creo que tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes, digamos, legales o jurídicas, o las fuentes de esta comisión. No solamente es ese famoso decreto 588 del 5 de abril de 2017, sino también siempre que profundicemos en el estudio de la comisión tenemos que tener en cuenta lo que diga el acuerdo de paz en el punto referido a la comisión y en la parte general del sistema,
al acto legislativo 1 del 4 de abril del 2017 y al decreto 587 que crea, de abril 5, que crea el comité de selección, de escogencia, y ese famoso decreto 588 que organiza la comisión. ¿Y por qué? Porque ustedes, si lo leen y comparan, ¿sí? Si son sadomasoquistas y ponen sobre cada tema lo que dice cada uno, van a encontrar cosas que a veces son contradictorias, o se le olvidó una tal frasecita, o se le olvidó tal cosa, y eso a veces no es tan anodino, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo voy a ser muy esquemático y de pronto mucha información que voy a decir ustedes ya la saben, pero bueno, el tema es un poco estéril, ¿no? Composición, financiación y estructura. Y bueno, y la última fuente, antes que se me olvide, que deben tener en cuenta, que es una fuente ahora inexistente, pero va a ser fundamental, es el reglamento que tendrá que adoptar la Comisión de la Verdad, porque en muchas de las normas se remite y funcionará acorde o hará acorde o tal cosa acorde al reglamento. Entonces es una parte muy importante tener en cuenta, que aquí no se agota todo y que de pronto hay muchas cosas que nosotros podemos influenciar para que se corrijan o aparezcan, ¿sí? Como el tema del acceso a la información, como temas que han destacado Soraya y David, en el reglamento, que no están claras o están ausentes o están mal diseñadas en los anteriores instrumentos. Entonces, primero, la composición, pues todas las normas y en particular el decreto 588 son claros, van a ser 11 miembros, comisionados y comisionadas, de las cuales máximos podrán ser 3 extranjeros. ¿Quiénes los nombran? Inicialmente lo iban a nombrar de mutuo acuerdo la FARC y el gobierno, y así quedó en el acuerdo. Sin embargo, hubo reversa y se creó el famoso comité de escogencia, ¿sí? Que está regulado por el decreto 587 del 5 de abril de este año. ¿Quiénes son el comité de escogencia? Recordémoslo, aunque todos lo sabemos. 1, son 5 miembros que están designados nominativamente en el decreto 587. 1, Francisco Acuña, ¿sí? Designado por la Corte Suprema de Justicia, es un magistrado de la Sala Penal. El segundo, Diego García Sayán, designado por el Secretario General de las Naciones Unidas, que además es el actual relator de Naciones Unidas para la Independencia de Juez y Abogado, fue ministro de Justicia y ministro de Exteriores del gobierno de transición después de la dictadura de Fujimori, y fue también miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claudia Vaca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, profesor de la Universidad Nacional. Álvaro Gil Robles, designado por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, ya que el Papa declinó en nombrar un representante, y fue español, del PSOE en realidad, y fue comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, al cual pertenece el Tribunal Europeo. Y Juan Méndez, designado por el Centro Internacional de Justicia Transicional, el ICTJ, fue relator de Naciones Unidas sobre la tortura y fue asesor del Secretario General de Naciones Unidas para la prevención del genocidio. Estas son las 5 personas en cuyas manos va a recaer el proceso de designación de los 11 miembros de la comisión. ¿Cuáles son los criterios de selección que establecen el decreto? Pero que establecen también, ahí es interesante, no solamente estos criterios de selección están establecidos por el decreto 588, sino hay que mirar también qué dice el acto legislativo, qué dice el acuerdo, qué dice el decreto también que crea el comité de escogencia, y ahora también hay otros criterios que agregó por iniciativa propia el propio comité de escogencia. Si ustedes miran la circular donde invitan a postular, hay nuevos criterios que no aparecían. Unos obviamente son obvios, pero hay nuevos criterios. Si uno trata de sistematizar los criterios, ¿sí? Uno encontraría más o menos 14 criterios que se deben reunir. 1.
Idoneidad ética. 2, imparcialidad. 3, independencia. 4, compromiso con los derechos humanos y la justicia. 5, ausencia de conflictos de intereses. Conocimiento del conflicto armado, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y trayectoria en estos campos. Tiene que haber una participación equitativa entre hombres y mujeres. Tiene que haber una participación equitativa en materia de diversidad étnica. Tiene que haber un criterio de pluralismo en la integración, en la selección de los comisionados. Tiene que haber también un carácter interdisciplinario, ¿sí?, en la selección. Tiene que haber un criterio también de representación regional. Los otros criterios que han sido adjuntados por los otros 3, o sea, son muchos más. Primero es no haber sido condenado por sentencia judicial en firme pena privativa de libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Tener dominio en español, pues eso está pensado más bien en los potenciales comisionados extranjeros. Un nuevo criterio es contar al menos con 10 años de experiencia relacionada con las funciones del cargo de comisionado. Esos son los otros criterios. Entonces, esos criterios son los que, sobre la base de estos, deberán ser escogidos los nuevos comisionados, los comisionados o comisionadas de la Comisión de la Verdad. Procedimiento, que es la otra parte, cómo se van a designar, a nombrar estos comisionados. Yo creo que aquí es importante recordar cuáles son los principios que deben regir el procedimiento, que fueron estipulados tanto en el acuerdo, como en el acto legislativo, como en el decreto que creó el Comité de Designación, como en el decreto que crea la Comisión de la Verdad. 1. Debe hacerse un proceso de postulación y selección transparente que dé garantías, y lo dice tal cual las normas, garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia para toda la sociedad y en particular para las víctimas. Y creo que eso es algo muy importante, porque yo creo que el movimiento tendrá que hacer una fuerte labor de veeduría, tanto en el proceso de postulación y selección, y eso es fundamental, utilizar ese lenguaje que utilizan las normas que crean u organizan la Comisión de la Verdad. Segundo lugar es que es un procedimiento que solamente se puede basar en las postulaciones que se hagan. Eso es muy importante, quiere decir que no podrán postularse, no podrán ser seleccionados o nombrados personas que no han pasado por el proceso de postulación. O sea, un acuerdo entre la FARC y el gobierno de que tal persona debe quedar comisionado o comisionada sin que haya un proceso de postulación. Y eso es algo importante. El otro aspecto importante es que la decisión de la selección al final debe ser adoptada por un voto favorable de por lo menos 3 de los 5 miembros del comité de escogencia. O sea, se requiere la mitad más 1 del comité para la designación. El procedimiento está dividido en varias fases. Primero una postulación ya sea individual o por organizaciones sociales de derechos humanos pueden postular candidatos. Se requiere reunir una serie de documentación para postular, que van desde la fotocopia hasta la cédula, de la cédula hasta el certificado de la Procuraduría y de la Dijín de que no hay antecedentes judiciales, y después certificados de todo lo que uno ha hecho o no ha hecho. Segundo, una fase de inscripción, es una mezcla, no es muy claro en los procedimientos que han adoptado hasta ahora. Y tercero, entra una fase de publicación de los aspirantes. Lo que no queda claro, habrá que ver, es si esa lista pública de los aspirantes son todos los que se han presentado o todos los que se han presentado y reúnen los básicos requerimientos que pueden ir desde hablar español, no tener la fotocopia de la cédula, no estar condenado, etc. Me imagino que habrá una previa selección antes que hará el comité antes de sacar la lista pública, o sea, de potenciales. Y aquí entra una cuarta fase que es muy importante,
que es muy importante. Es lo que llaman la fase de comentarios y observaciones. El procedimiento debe garantizar que se exista a través de diferentes medios, ya sea audiencias, reuniones, documentación, línea o medios electrónicos, que se pueda reaccionar frente a esa lista de candidatos, que las organizaciones de derechos humanos de víctimas puedan presentar sus comentarios, porque esos son los criterios que debe regir el procedimiento, es que debe ser transparente, público y garantizar la participación ciudadana. Eso está en todas las normas. Y esto creo que es una gran oportunidad, como veremos más adelante, para la acción. Tercero, una vez esto parece que hay una lista, no queda claro si ahí se vuelve una lista chica, donde se ha seleccionado a la gente que no tiene, que se considera que es apta para el cargo, o se llaman a todas las listas aspirantes. Yo creo que no van a hacer tal lista a todos los aspirantes porque se va a prestar muchísima gente a esta comisión, y se pasa a una fase de entrevistas, y luego la fase de entrevistas se pasa a una fase de designación de la selección. Teóricamente, esto debería, entre este momento, que ya empezó a iniciarse esta semana, hasta la culminación del proceso deberían ser 3 meses, y a más tardar el 30 de octubre ya estar nombrados los comisionados. Uno puede ser un poco escéptico en cuanto a eso, de esa posibilidad de cumplir esos tiempos, primero porque el proceso de la selección de los magistrados de la JEP va a ser mucho más complejo de lo que se han anunciado. Al final hay que surtir 48 cargos, ¿sí? Y faltan los de la unidad de búsqueda y faltan la unidad especial de investigación de los paramilitares. Entonces es muy posible que haya prórrogas para esta selección, y que por tanto, con suerte, en noviembre o en diciembre se podría tener realmente la lista de los comisionados y comisionados nombrados. El otro aspecto, financiación de la Comisión de la Verdad. Creo que es muy importante recordar un elemento fundamental. Primero, es que la Comisión de la Verdad es un órgano autónomo, con autonomía jurídica, presupuestal, etcétera, ¿sí? O sea que en materia presupuestal eso es fundamental, no va a depender de las adjudicaciones presupuestales que le haga otro órgano del cual dependa. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad, que no tiene ninguna autonomía, no tiene ninguna existencia legal en cierta forma, como persona jurídica, y por tanto depende de las pláticas que le dé la Defensoría del Pueblo. El acuerdo de paz recuerda que el Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir con su mandato y bla, bla, bla. Esa norma es genial del acuerdo, pero el decreto, el artículo 31 del decreto 588 que crea la comisión, impone una norma que puede ser interpretada en otra forma más obtusa, y nuestros funcionarios son muy habituados a las interpretaciones obtusas. Se dice que la comisión deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución de sus recursos, que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente, eso está bien, garantizando la austeridad del gasto. Entonces uno no sabe, eso puede ser utilizado para limitar los recursos concedidos a la Comisión de la Verdad, hay que estar pendientes de eso. Sí. Los recursos van a venir básicamente de tres grandes fuentes. Primero, porque el acto legislativo número 1 del 17 así lo dice, ¿sí? El artículo 3 va a ser financiada por el Plan de Inversiones para la Paz, que a su vez remite a un Fondo Colombia por la Paz, ¿sí? Es una entidad pública, un fondo público. Y ese fondo va a conseguir sus recursos del presupuesto general de la Nación,
pero fíjense que la ley de presupuesto, por lo menos el año pasado, no había ningún recurso atribuido a ese fondo. De los recursos del Sistema General de Regalías, del de participaciones, de la cooperación internacional, del usufructo de bienes y explotación de bienes del Estado o que se le dé a este fondo, fondos privados, etc. Y este fondo va a estar integrado por 7 miembros nombrados por el presidente de la República. Creo que sería interesante incidir en los actores políticos para que en ese fondo hubiera por lo menos una representación del movimiento de víctimas para ese comité. Y en segundo lugar son los fondos, ya sea convenios con organizaciones o contratos o con la cooperación internacional, ya sea pública o privada, o con agentes privados nacionales, incluso tal vez públicos, que haga la propia Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, en razón del artículo 3 del decreto 588, tiene esa posibilidad de hacer contratación y recibir fondos nacionales e internacionales, públicos y privados, y de gestionarlos y hacerlos por su lado. Eso es muy importante, le da mucha autonomía. Finalmente, bueno, antes de ser finalmente, el último tema más bien de estructura, pues la estructura no está clara. Lo único que sabemos por el decreto es que hay un presidente, el presidente no es nombrado por el pleno de los comisionados, el presidente o presidenta de la Comisión de la Verdad será nombrado por el comité de escogencia, ¿sí? Que tiene la función de dirigir, representar legalmente, coordinar las labores de la comisión, pero no se sabe nada más por el decreto. Habrá el plenario de los comisionados, ¿sí? De los 11 comisionados, y habrá un secretario general que es como el nervio activo, administrativo, incluso logístico y muchas cosas de la comisión. No sabemos más, y lo único que sabemos es que el decreto habla de la posibilidad que tiene la Comisión de la Verdad de crear grupos territoriales. Punto. Es lo único que sabemos, no sabemos más, ¿sí? Es obvio que la estructura tendrá que ser objeto de un diseño propio de la propia Comisión de la Verdad, ¿sí? Por ejemplo, bueno, es el siguiente punto que vamos a mirar. Entonces ahí estamos en una especie de grandes generalidades. Creo que todo esto plantea 3 áreas de desafíos. Primero, frente al tema de los candidatos y postulados, que el movimiento de víctimas y de derechos humanos proponga gente que le dé garantías al movimiento de víctimas como candidatos. Creo que eso es algo fundamental. Pero una parte tal vez más fundamental, ¿sí?, es que haga un trabajo de veeduría sobre los otros candidatos que se postulen y que no den garantías al movimiento de víctimas y al movimiento de derechos humanos para esta comisión. Y ahí hay 2 elementos. Uno, el procedimiento de selección establece que va a haber un procedimiento para presentar observaciones en comentarios. Eso es muy importante. Pero creo que también hay que utilizar estrategias, como llamaríamos, como diría Soraya, extraprocesales, ¿sí? Extraprocedimiento, haciendo campañas públicas contra candidatos que realmente no reúnen nada de esto. Dígame, yo pienso a veces en muchos funcionarios, por ejemplo, que ya se están alistando en eso en la Cancillería y la Oficina y la Defensa Jurídica del Estado, que toda su vida se han dedicado a defender al Estado, a decir que no pasa nada en Colombia, que esa violación no ha existido. ¿Cómo puede una persona de esas ser garante de la verdad y los derechos a la verdad de las víctimas en una comisión de la verdad? Deberíamos movilizar, y ahí tenemos que pensar en estrategias públicas de trabajo con algunos periodistas, con algunos, como llaman, formadores de opinión, como ahora se les llama, ¿sí? Creo que eso es algo clave de hacer, ¿sí? El segundo aspecto es el tema del diseño de la Comisión de la Verdad. Ya lo decía Soraya, la Comisión de la Verdad va a tener, en realidad va a funcionar 4 años, en realidad, la Comisión de la Verdad. Son 6 meses lo que llaman el alistamiento, un término bastante militar, pero bueno, el alistamiento, ¿sí? 3 años para cumplir su mandato y 6 años, y 6 meses más probable para cumplir su mandato.
¿sí? Entonces esos 6 primeros meses va a ser clave, porque ahí tendrá que haber el diseño de la comisión. No el mandato, eso está claro, pero cómo se va a estructurar, cómo se van a realizar, materializar sus funciones. Les pongo cosas concretas. Por lo menos los instrumentos jurídicos que sustentan esta comisión, se habla de funciones de investigación y documentación. ¿Cómo se hace eso? ¿Se crean estructuras? ¿Se crean departamentos? Etcétera. ¿Cómo funciona? 2. El sistema de las audiencias. ¿Cómo opera eso? ¿Qué criterios de priorización? Territorios, tipos de violación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se articula el problema de seguridad? Que había sido destacado por la compañera Rocío, ¿no?, en la ronda de expectativas. Seguridad en los territorios y audiencias, ¿sí? Porque la experiencia de justicia siempre fue eso, la gente iba a las audiencias de justicia y para regresar a la casa y lo borran del mapa, ¿sí? ¿Cómo se juegan los casos? Exacto. Está todo el tema, qué tipo de en su funcionamiento de relacionamiento con organizaciones de víctimas de derechos humanos va a hacer la Comisión de la Verdad. Como ya lo destacaba David, el tema de cómo se relaciona la JEP, la Comisión de la Verdad con la JEP y la unidad de búsqueda. Fíjense, hay un solo detalle. En toda la documentación legal y el acuerdo de paz, siempre se dice, bueno, que es un sistema integral y condicionado y bla, 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 lo de siempre, ¿sí? La semántica y la retórica que estamos acostumbrados desde la época de Barco, ¿sí? Y se dice que la persona tiene que se someta a la JEP, tiene la obligación de ir a la Comisión de la Verdad. Ok, listo. Y si no pierde los beneficios. Y no hemos pensado en que el que va a la Comisión de la Verdad pero no se somete a la JEP, ¿cuál es el tratamiento? Eso no está nada regulado, por ejemplo. O el que dice una cosa en la JEP, va y dice otra cosa en la Comisión de la Verdad y va y utiliza la unidad de búsqueda. ¿Cuál es el tratamiento que se le da, por ejemplo? Hay toda una serie de temas muy importantes que deben ser objeto de un diseño. Hay temas conceptuales, por ejemplo. Si ustedes miran el decreto, a veces el decreto es un poco cantinflesco. Sí, sí, pero no, pero sí. O el Chapulín Colorado. Entonces, cuando dicen el periodo cubierto por la Comisión de la Verdad, será el periodo establecido. O sea, ¿de cuándo estamos hablando? No, el periodo que va a analizar, el periodo va a ser a partir, como es un acuerdo FARC-Estado, será un acuerdo a partir del día que se crearon las FARC. Digamos, oficialmente, que las FARC existían antes. No se llamaban FARC, se llamaban los rojos o las guerrillas tal, ¿sí? Si es el periodo del 64, si es el de la creación de la FARC, es el 64, miren la tremenda tarea. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que tener propuestas. 2, fíjense que toda esta cantidad de decretos, leyes, el acuerdo, el acto legislativo, se habla de las graves violaciones cometidas en relación, en el contexto y en relación con el conflicto armado. ¿Y qué hacemos con la limpieza social? Porque eso fue política de Estado. Sigue siendo. Sin ir más allá y sin ofender, porque eso no es por ofender a nadie, hay muchos casos de los 80 de desaparición forzada, incluso que dieron origen a las FAES, ¿sí?, que no fueron ligados en el estricto sentido al conflicto armado, fueron casos de corrupción, donde narcotraficantes le pagaron a la policía para matar gente, para desaparecer gente. ¿Están ahí? ¿No están ahí? Entonces ahí tenemos que tener una posición conceptual, ¿sí?, unas propuestas. Otro tema muy importante, si ustedes miran, en muchas partes, parte del mandato de la comisión de desempeñar sus funciones se habla para la reconciliación, y se habla mucho en términos de reconciliación territorial. ¿Qué entendemos por reconciliación? Creo que ahí necesitamos hacer una reflexión, una claridad, ¿sí?
Se habla mucho de lo territorial, ¿sí? Porque nosotros metemos palabras de moda, ¿no? O sea, no hay legislador que no sepa las palabras enfoque género, enfoque territorial, enfoque diferencial. Los funcionarios, porque todas las oficinas tienen su dependencia en justicia transicional, ¿no? Desde la fiscalía, los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones. ¿Qué se entiende por territorial? ¿Y cómo se va a manejar el concepto territorial con el concepto de las dinámicas de represión nacional? Porque eso puede llevar, un enfoque únicamente territorial puede llevar a opacar las dinámicas nacionales. Cojamos el paramilitarismo. Sí, hay dinámicas nacionales, regionales, territoriales muy diferenciadas, y además diferencia hay según los periodos de la historia, de las regiones del país. Pero eso no puede ocultar que una política estatal de paramilitarismo, plasmada en manuales, plasmada en una serie de cosas, por ejemplo. O tomemos el caso de los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos, dinámica territorial o dinámica nacional. O cojamos los crímenes de la 20ª Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia, dinámica nacional o dinámica territorial. ¿Cómo articulamos esos conceptos? Creo que es una cosa, desafíos que tenemos que hacer, pensar, y nosotros, el movimiento de víctimas y el movimiento de derechos humanos, somos los que tenemos, desgraciadamente, el conocimiento sobre eso, porque nos ha tocado vivirlo, investigarlo, actuarlo, etc. Entonces, eso es la cosa. Y el último punto, para aplicar el tiempo y el espectador, es cuál va a ser la estrategia del movimiento de derechos humanos y el movimiento de víctimas de relacionamiento con la Comisión de la Verdad. Claro, eso es un poco una incógnita, porque no sabemos quiénes van a ser los de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Entonces, tendrá que haber habrá que empezar a visibilizar varias estrategias según la calidad de esa Comisión de la Verdad. O sea, si es vamos a poner un ejemplo muy caricaturesco, pero bueno, uno nunca sabe. Imagínense una Comisión de la Verdad donde haya gente de ACORE, gente de la Cancillería, gente de la Fiscalía, el señor Rafael Nieto no se lo llevaron para las elecciones, el Centro Democrático, entonces lo ponen ahí, ¿sí? Nos ponen gente del Basta Ya, etc. Y uno puede aumentar la lista más, ¿no? ¿Va a ser el mismo razonamiento con otra Comisión de la Verdad donde haya gente que nos dé garantías? ¿Qué estrategia vamos a tener? Creo que hay que pensar en eso. Independientemente de la naturaleza o la calidad de esa comisión, de la calidad de sus miembros, habrá que pensar en cómo implementamos el tema de la veeduría de la comisión. Eso está en el decreto, además. Y es una veeduría no solamente sobre el tema de los fondos, sino el funcionamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a implementar o no, y a qué nivel y de qué formas el tema de la cooperación? Las comisiones de la verdad depende fundamentalmente del trabajo de las organizaciones de víctimas de ONGs. Esa es la realidad aquí en Cafarnaúm, esa es la experiencia, ¿sí? El éxito, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad en Perú se le debe al movimiento de víctimas y de organizaciones sociales, ¿sí? Porque son las que saben, tienen la experiencia. Y finalmente, bueno, 2 puntos más. Dentro de ese mismo punto es, dentro de esas estrategias, se requieren que tengamos las ONGs y el movimiento y las organizaciones de víctimas iniciativas autónomas, de verdad, ante la falta de garantías de una Comisión de la Verdad o duda frente a una Comisión de la Verdad. ¿O vamos a ayudar y cruzarnos el brazo a ver qué resultado sale? Eso tenemos que pensarlo también. Y el último puntico es muy sencillo. Esa Comisión de la Verdad, pues ustedes van a tener los famosos 11 comisionados, el secretario, ¿sí?, general de la Comisión de la Verdad, pero se va a entrar mucha gente. Entonces tenemos que empezar cómo poner gente buena en esa Comisión de la Verdad, ¿sí? Tendrán que tener gente dedicada a la investigación, gente dedicada a la búsqueda de archivos, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en eso, y eso también hay que tener en cuenta que
Esos esfuerzos deben ser, hay que pensarlos estratégicamente de tal modo que tampoco se debiliten el movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque la tendencia es que pues, la mejor gente para reclutar es bien el movimiento de víctimas, el movimiento de derechos humanos. No serán los académicos de la Universidad del Rosario ni los centros de pensamientos, la nueva onda, ¿no?, de las ONGs que van a producir la gente que sabe y tiene la experiencia. Van a ser el movimiento de derechos humanos y víctimas. Entonces hay que ver, también balancear hasta que eso no debe debilitar el movimiento. Y que al fin y al cabo tendrá que servir siempre en una lógica de contrapesos para llevar a bien este ejercicio. Gracias, Federico. Gracias a todos.